Buenos días, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Enrique Alexander Cano, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y en este momento me dispongo a exponer acerca del proyecto final de la clase de algoritmos y estructura de datos en Java. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el proyecto consiste en lo siguiente. En escribir dos versiones, por ejemplo, el ejercicio número uno. Escribir dos versiones del algoritmo de ordenamiento por burbuja. Una de la manera clásica, es decir, que realice n pasadas para ordenar, y comparar esa versión con otra optimizada, es decir, la versión que disminuye el número de comparaciones de cada recorrido. Bueno, en ese aspecto, tengo en el proyecto tres diferentes métodos burbuja, ordenamiento de burbuja. El primero, que los pueden ver acá, es el básico, es el ordenamiento de burbuja básico. El siguiente que lo voy a mostrar es este de acá. Ese está un poco mejorado. Ya vamos a ver poco a poco la notación asintótica. Si ustedes pueden ver aquí, disminuye bastante comparado con el primero. Y este es mi método burbuja mejorado. Y vamos a explicar poco a poco de qué se trata. Ok, vamos a darle compilar el programa. Algo que quiero decir antes es que a cada método, si podemos ver, le añadí una constante, pasadas o comparaciones, la que se encarga de ir sumando por cada comparación que haya, ir sumando en uno a uno. Así al final el programa nos va a decir por cuántas pasadas se ordenó la lista. Ok, hoy sí vamos a ver. Y podemos ver eh, todos los métodos burbuja estaban estaban en acción sobre el mismo arreglo que es este. Es el arreglo original. Ok, ustedes pueden ver aquí la longitud del arreglo es 9 en todos. En esta parte el ordenamiento de burbuja, el estándar, o sea, el más común, lo ordena bien, pero para ordenarlo ocupa 64 comparaciones. El segundo método burbuja, que sí está un poco mejorado, tiene 36 comparaciones nada más y lo arregla igualmente. Pero mi método burbuja, que vamos a ver más adelante, lo voy a explicar de cómo funciona, solamente lo hacen 33 comparaciones. 33 comparaciones. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, si pueden ver, ese es el primer método que les enseñé. Normalmente para el ordenamiento de burbuja, tiene que ir comparando cada uno de los índices de los elementos de un arreglo, cada uno con cada uno. O sea que tiene que ser n veces. Si ustedes vean acá, podemos ver aquí cómo se comporta la notación asintótica de este elemento. Para el primer for tiene un n-1, siendo n la cantidad o el tamaño del arreglo. Y la ecuación 2 por también en n-1. Al final, todo eso se convierte en la notación asintótica de n al cuadrado menos 2n más n más 1. Como podemos ver, el n al cuadrado crece exponencial, es un exponencial. O sea que es algo casi inservible para la programación, ocuparía bastante espacio, bastante memoria y sería menos eficiente. En este caso, como en el arreglo que instanciamos tenía 9 elementos, quiere decir que si nosotros ponemos la función evaluando las 9 nos va a dar 64, que es justamente el número de comparaciones que tenemos acá. Ok, 4 es un número bastante grande. Ahora bien, con el segundo ordenamiento burbuja podemos ver que tenemos dos for. ¿Cuál es la diferencia? Que el segundo for aquí comienza en y, o sea, el primer contador más uno. Así lo que hacemos aquí es dividir el trabajo en dos partes. O sea, lo dividimos en mitad acá el arreglo. Para el primero si tenemos, para el primer for aquí tenemos que la cantidad de comparaciones que hará serán n. Pero para el segundo sería n menos 1, porque tendríamos, si ustedes vean, tendríamos al tamaño, le tenemos que restar este uno. Y lo dividimos entre 2 porque nos divide entre 2 el trabajo o el número de comparaciones. Así al final de la función asintótica nos quedaría n por n menos 1 entre 2. Ok, si nosotros evaluamos esta notación en 9, que es el tamaño del arreglo que instanciamos,
nos daría 36. 9 por 8, 8 entre 2 son 4. Por 9, 36. Ok, entonces 36. Y ese es el número de comparaciones que tenemos acá justamente. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar esto? Que es mi método de burbuja mejorado. Bueno, si normalmente nos ponemos a pensar en el primer paso, que en el primer paso del ordenamiento de burbujas, el primer elemento mayor queda siempre en la última posición. En el segundo paso, el segundo elemento mayor queda en la penúltima posición y así sucesivamente, hasta llegar al elemento menor. Por eso el número de comparaciones debería reducirse en uno a cada paso. O sea, ya no tendríamos que comparar, en el segundo paso no tendríamos que comparar hasta el final, porque sabemos que el elemento final siempre va a ser mayor. Entonces, pues, cada vez se tendría que reducir en uno cada paso. Entonces también sabemos que muchas veces se consigue ordenar el arreglo en un número menor de n-1 pasos, así que los otros pasos serían innecesarios. Entonces, ¿cómo mejoraríamos eso? Bueno, lo mejoraríamos eliminando los pasos innecesarios. Aquí el i representaría los pasos, el contador entero representaría los pasos. Y también reduciendo las comparaciones en cada paso. Por eso logramos el elemento bandera. Porque el elemento bandera cuando entramos al primer for lo inicializamos en cero. Pero si necesariamente tiene que realizar una comparación, se va a cambiar a uno. Ahora bien, volvería al método, perdón, a entrar al ciclo for. ¿Cuál es la diferencia? Que si ya el elemento siguiente, o por ejemplo, si tuviéramos dos elementos iguales, ya no tendría que compararse. Entonces la bandera no entraría a ese ciclo if. Entonces siempre caería en cero. Y si miramos la instrucción aquí, dice que el for debe ser cuando i sea menor o igual que a.len menos uno y que la bandera sea igual a uno. Si no es uno, o sea que si es cero, o sea que no hay comparación, entonces el elemento termina, el bucle termina. Entonces aquí qué podemos decir, que para el primer for nosotros necesitaríamos n-1 comparaciones, pero para este segundo lo que tenemos nosotros es la sumatoria de el número menos k, la sumatoria de k igual a 0 hasta n-1 de n menos k. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos acá, cada vez, cada vez las comparaciones serían algo de Fibonacci, como el Fibonacci de 9. O sea que nos quedaría eso. Ok, entonces ¿cuál sería el Tana n? Bueno, perdón, esto es algo que te quería decir, que este primer for nos indica el límite inferior de la sumatoria, hasta dónde va a llegar, o sea, que este solamente nos indica el límite superior. En sí el trabajo todo lo realiza esta parte de acá. Ok, ¿cómo la caería la notación asintótica? O la notación asintótica caería aquí. Perdón, aquí sería C. Ok, ya lo voy a explicar. ¿Qué significa eso? La notación asintótica significa la notación asintótica sería la sumatoria de k igual a 1 hasta n-1 de n menos k, menos 1 menos c. Ok, menos 1, este menos 1 es el menos 1 que tenemos acá. Ok, y este menos c es si tenemos la cantidad de números repetidos, o sea, si en la lista hay dos 5, si hay tres 3, o etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el ejemplo de nosotros, en el ejemplo que tengo, si ustedes fijan, tengo un 5 en esta parte y otro 5 en esta, o sea que se repite dos veces el mismo número. Entonces, como se repite dos veces, aquí para nosotros sería 2. Y si evaluamos nuestro arreglo con esa notación asintótica, tendríamos que esa notación asintótica de 9 nos quedaría 33, que es justamente el número de comparaciones que tenemos acá. Entonces podemos ver que de 64 comparaciones que necesitaba el estándar, se bajó hasta 36, pero se pudo arreglar con 33 evitando los pasos innecesarios y también reduciendo las comparaciones en cada paso. Ahora bien, ahora la segunda parte del examen, del proyecto, perdón,
Dice que tenemos que comparar la mejor versión del algoritmo de ordenamiento por burbujas, que ya vimos, que es el tercero, y esto lo tenemos que comparar con el con el algoritmo de ordenamiento rápido, que también teníamos que desarrollar. Ok, entonces vamos a mostrarle cuál es este es el algoritmo de ordenamiento rápido que tenemos, ok. ¿Cómo trabaja este? Bueno, se divide una lista en sublistas y va comparando de derecha a izquierda y va intercambiando los elementos que estén ubicados mal. O sea, coloca un pivote y los números que estén a la izquierda del pivote deben ser mayores y los que estén a la derecha, perdón, a la derecha deben ser mayores y a la izquierda deben ser menores. Ok, y así divide las listas en sublistas y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo funciona este? Aquí lo tenemos. En este caso funciona, tenemos la primera parte que divide la lista en dos. Luego divide la lista dividida en dos, la divide en dos otra vez. Y así sucesivamente, dividiendo entre dos, etcétera, etcétera. Ok, para este quickshort podemos tener dos notaciones asintóticas. Que la primera, que es, que es nada más la segunda, lo único que expresa ya dividido 2 por 2, y etcétera, etcétera. Aquí tenemos que la notación asintótica puede ser igual a n entre 2 más n entre 4 más n entre 8 más puntos suspensivos. Ok, ¿eso cuando se cumple? Bueno, mientras el numerador sea mayor que el denominador y que cada división se acerca al entero positivo, al mayor entero positivo más cercano. Ok, pero la forma general del quickshort es que la notación asintótica es n logaritmo de n. Porque si evaluamos ya sea en esta parte de acá o en esta de acá, nuestro arreglo, o sea que es ese arreglo, como es de 9 elementos, ya sea con cuál de las dos, no importa con cuál de las dos fórmulas nos obtengamos, siempre tenemos que tener que ser 9 comparaciones, que justamente, si ustedes fijan por acá, que es el ordenamiento rápido o quickshort, tiene que 9 comparaciones, igualmente lo ordena bien. Ok, como podemos ver acá, de 64, 36 a 33 hubo un buen cambio, pero siempre va a ser mejor usar el ordenamiento quickshort, ya que el ordenamiento burbujas es bastante tedioso, ocupa bastante espacio en memoria y realiza demasiada, o sea, la eficiencia es menor a la del quickshort. Entonces aquí podemos comprobar que el quickshort es mejor. Ahora bien, el tercer ejercicio nos dice que tenemos que comparar la búsqueda binaria implementada mediante el algoritmo de búsqueda binaria versus el algoritmo de búsqueda mediante un árbol ABL. Ok, bueno, esos se parecen bastante. Son bastante parecidos. Y los tenemos en esta parte de acá. Bueno, aquí tenemos la búsqueda binaria. Búsqueda, búsqueda binaria. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, para la búsqueda binaria el arreglo debe estar ordenado. O sea, este sí necesariamente el arreglo tiene que estar ordenado. Igual que en el árbol ABL, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la diferencia? Que este arreglo binario necesita saber cuál es la mitad de todo el arreglo, o sea, se coloca en la mitad y así va comparando desde la mitad a la derecha si el número a buscar es mayor que el central o de derecha a izquierda, pero de derecha a izquierda, desde el valor central hacia la izquierda si el valor a buscar es menor. Por ejemplo, vamos a seguir aquí. Si ustedes fijan, vamos a intentar buscar el número 22. O lo que vamos a comprar ahorita es la eficiencia. Vamos a buscar el número 22. Entonces vamos a poner que queremos buscar el número 22. Y si fijamos acá, y si nos vemos acá, dice que perdón, este no, con esta parte de acá. Dice que con búsqueda binaria, el elemento se encontró. Pero se usó tres comparaciones. Mientras que con el árbol ABL se encontró el número 22, pero en dos comparaciones. Bueno, con estos dos métodos de búsqueda,
Es bien difícil muchas veces saber cuál es mejor o cuál implementar, pero porque ambos, la notación asintótica de ambos es similar. Para el número máximo de comparaciones, ya sea en el árbol ABL o en el método en el algoritmo de búsqueda binaria, el número máximo de comparaciones es el exponente de la primer potencia de 2 que sea mayor que el número de elementos del arreglo. Por ejemplo, en ese arreglo como podemos ver es de 9, perdón, el arreglo es de 9. Entonces tenemos que buscar la potencia, y bien, el arreglo es de 9, siempre va a ser de 9. Ok, hay que buscar la potencia de 2 que sea, la primera potencia de 2 que sea mayor que 9. En este caso ya sabemos que 2 a la 3 es 8, pero 8 es menor que 9. Entonces tenemos que ver 2 a la 4, que eso es igual a 16. Entonces el máximo número, ese es la primera potencia de 2 que es mayor que 9. Entonces ese 4 es el número de comparaciones máximas que necesitará el arreglo. Por ejemplo aquí tenemos que tuvo 3 comparaciones, el búsqueda binaria. Entonces está dentro de los límites. 3 es menor que 4, o sea que es permitido todavía. Ok, en este caso el árbol Abel lo encontró en 2 comparaciones, pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a tratar de encontrar el número 67 y vamos a ver que tanto el búsqueda binaria como el ABL lo encontraron en la misma cantidad de comparaciones. Para decidir cuál es mejor y cuál es menor o cuál encuentra más rápido, depende del número a buscar, la posición del número a buscar. Por ejemplo, vimos que el 67 es el último número y por eso a los dos les tardó la mismo número de comparaciones encontrarlo. Pero, por ejemplo, el 22 fue que le tardó menos al árbol búsqueda binaria, porque se encontraba más cerca de la raíz del árbol ABL. Ahora, el último ejercicio, que dice el número 4, es comparar el mejor método de búsqueda del ejercicio anterior contra el algoritmo de búsqueda lineal. Que aquí vamos a leer el árbol ABL porque aquí ya vimos que en muchos casos el árbol ABL lo encuentra mucho más rápido, no mucho, pero sí lo encuentra más rápido que el algoritmo de búsqueda binaria. Ok, ¿cuál, qué es cómo funciona la búsqueda lineal? Bueno, creo que es el método menos productivo, menos eficaz, porque se tiene que ir comparando. No importa que la lista sea ordenada o no sea ordenada o no, porque se va comparando cada elemento del arreglo con el otro, con el siguiente y siguiente. O sea que el número de comparaciones es bien alta. Por ejemplo, aquí vamos a ver cuánto nos tardó. Aquí tenemos el búsqueda lineal. Aquí está. Bien, si ustedes fijan, lo encontró con 9 comparaciones. El número 67 lo encontró con 9 comparaciones. Ok, ¿por qué lo encontró con 9 comparaciones? Bueno, porque se tiene que ir comparando, ¿verdad? Como ya vimos, no siempre, perdón, el algoritmo de búsqueda lineal tiene que ir comparando empezando desde el inicio hasta el final, hasta que por fin lo encuentra. Ok, a veces el algoritmo de búsqueda lineal es bueno, pero siempre y cuando el elemento a buscar está en las primeras posiciones del arreglo. Así no va a ir tardándose tanto. No va a tardarse tanto. Por ejemplo, vamos a verlo otra vez. Si ustedes fijamos a intentar buscar el número 5, el 5. Ustedes fijan, aquí en búsqueda lineal lo encontró con una comparación nada más. Pero porque el 5 en la lista desordenada está en la primera posición. Por eso lo tuvo que comparar con la primera posición y no hubo más trabajo que hacer. Mientras que el árbol ABL, también lo realizó una comparación porque ese es la raíz. Y el árbol binario, miren, si se fijan, aquí está con 3 comparaciones. Entonces, muchas veces el método de búsqueda lineal es bueno siempre y cuando esté en las primeras posiciones el elemento a buscar. Ya sabemos que la notación asintótica para este elemento casi siempre va a ser n. N, le va a dar el número de comparaciones necesarias. Para el búsqueda binaria, el árbol ABL, siempre la notación asintótica va a ser la primera potencia mayor
que el número de elementos dentro del arreglo. Dentro del arreglo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Y, y buenas noches.